La lluvia caía con fuerza sobre la carretera de tierra, convirtiendo el camino en un lodazal oscuro y silencioso. El rugido suave de un coche de lujo rompía la calma del barrio humilde mientras sus faros iluminaban casas desgastadas por el tiempo. Dentro del vehículo, Alejandro, uno de los empresarios más poderosos del país, respiraba con impaciencia, ajeno al mundo que lo rodeaba. De pronto, su conductor frenó en seco. A pocos metros, una mujer empapada por la lluvia intentaba proteger a dos niños pequeños bajo un viejo abrigo roto. El viento helado agitaba sus cabellos mientras el sonido de sus respiraciones agitadas se mezclaba con el golpeteo constante del agua contra el suelo. Alejandro observó la escena con incomodidad, hasta que uno de los niños levantó la mirada. Sus ojos. Algo en esa mirada lo paralizó. Una sensación extraña, profunda y dolorosa le oprimió el pecho. Bajó lentamente del coche, ignorando el barro que manchaba sus zapatos italianos, mientras el silencio entre ellos se volvía insoportablemente pesado. Entonces, la mujer susurró unas palabras que hicieron que el mundo de Alejandro se detuviera por completo. Esos niños eran sus hijos, pero aún no sabía que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. La lluvia había amainado, pero el cielo seguía cubierto por nubes grises que parecían aplastar el pequeño barrio situado a las afueras de la ciudad. El coche negro avanzaba despacio por la carretera de tierra, levantando un leve olor a barro húmedo. Las ruedas se hundían ligeramente en los charcos, mientras el silencio dentro del vehículo resultaba casi incómodo. Alejandro observaba por la ventana sin decir nada. Las casas eran pequeñas, algunas construidas con ladrillos sin pintar, otras con techos improvisados de chapa ondulada. La ropa colgada en cuerdas temblaba con el viento frío de la tarde. Un perro delgado cruzó la calle arrastrando las patas, y a lo lejos se escuchaba el eco de un televisor viejo mezclado con el llanto de un bebé. No sabía que esta zona estaba tan deteriorada, murmuró finalmente, más para sí mismo que para su conductor. El hombre no respondió. Solo redujo la velocidad cuando vio a varios niños jugando descalzos cerca de un charco. Uno de ellos reía mientras empujaba una pelota desinflada con el pie. Alejandro siguió observándolos, con una sensación incómoda creciendo en su pecho. Aquella imagen le resultaba ajena y, al mismo tiempo, extrañamente familiar. El coche se detuvo cerca de una pequeña casa de madera desgastada. Alejandro había pedido parar sin saber exactamente por qué. Quizá había sido la imagen de aquella mujer que había visto momentos antes, arrodillada en el barro, abrazando a dos niños. Quizá había sido la mirada de uno de ellos. Bajó del vehículo con cuidado. El barro manchó de inmediato sus zapatos, pero no le dio importancia. El aire olía a humedad, a leña mojada y a sopa cocinándose en alguna casa cercana. Un viento frío atravesó su abrigo elegante, recordándole lo fuera de lugar que parecía en aquel sitio. La puerta de la pequeña vivienda estaba entreabierta. Desde dentro llegaba el sonido de una tos seca y el leve tintinear de una cuchara golpeando un plato. Alejandro dudó unos segundos antes de acercarse. No sabía qué esperaba encontrar, ni porque sentía aquella presión constante en el pecho. Dentro, la mujer que había visto antes removía una olla pequeña, sobre un hornillo antiguo. Los dos niños estaban sentados en el suelo, compartiendo un trozo de pan duro. Cuando escucharon el crujido de la madera bajo los pasos de Alejandro, levantaron la cabeza al mismo tiempo. El silencio se volvió espeso. La mujer se giró bruscamente. Sus ojos mostraban cansancio y alerta. ¿Se ha perdido?, preguntó con voz baja, sujetando la cuchara con fuerza. Alejandro tragó saliva. No estaba acostumbrado a sentirse inseguro al hablar. No. Yo. Miró alrededor, buscando palabras que no llegaban. Solo quería asegurarme de que estaban bien. Ella frunció ligeramente el ceño. Estamos bien. La respuesta fue rápida, automática, pero Alejandro observó el interior de la casa. Las paredes estaban marcadas por la humedad. Solo había una mesa pequeña, 3 sillas desiguales y un sofá viejo cubierto con mantas gastadas. Sobre una repisa descansaban medicamentos abiertos y una fotografía antigua medio doblada. Uno de los niños, el mayor, miraba a Alejandro con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La niña pequeña se escondía parcialmente detrás de su hermano, sujetando con fuerza el trozo de pan. ¿Tienen suficiente comida?, preguntó Alejandro, casi en un susurro. La mujer dudó. Bajó la mirada hacia la olla. Nos arreglamos. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Afuera, el viento golpeaba suavemente las láminas del techo.
Alejandro observó cómo el niño partía su trozo de pan en dos, entregando una mitad a su hermana. Ella sonrió apenas, como si aquel gesto fuera algo habitual. Aquel detalle, pequeño y sencillo, lo atravesó con una punzada inesperada. Durante unos segundos, Alejandro recordó su propia infancia. Recordó una casa enorme donde siempre sobraba comida, pero donde casi nunca había voces. Recordó las cenas en silencio, el sonido distante de sus padres discutiendo en habitaciones separadas, y la sensación constante de ser invisible entre paredes llenas de lujo. Parpadeó, apartando el recuerdo. «No quiero molestar», dijo finalmente. Solo, vi a los niños bajo la lluvia. La mujer lo observó durante unos segundos. Sus hombros parecieron relajarse apenas. «Se llaman Mateo y Lucía». Los niños bajaron la mirada al escuchar sus nombres. «Soy Carmen», añadió ella. Alejandro asintió lentamente. «Alejandro». Nadie dijo nada más durante unos segundos. El sonido de la sopa hirviendo llenó el espacio. Carmen apagó el hornillo y comenzó a servir pequeñas raciones en 3 platos desportillados. Antes de entregar el suyo, Lucía empujó discretamente el plato hacia su madre. «Tú primero», susurró la niña. Carmen negó con la cabeza, pero sonrió con una ternura cansada. Alejandro observó aquel intercambio con el ceño levemente fruncido. No recordaba haber visto nunca un gesto así en su propia casa. «¿Su padre?», preguntó con cuidado, sin terminar la frase. El aire pareció enfriarse aún más. Carmen dejó el cucharón sobre la mesa. Se fue antes de que Lucía naciera. No hubo dramatismo en su voz, solo un cansancio antiguo. Mateo apretó los labios, mirando el suelo. Alejandro sintió una presión incómoda en el estómago. ¿Y la familia?, insistió con suavidad. Carmen negó despacio. «No tenemos a nadie». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia silenciosa. Alejandro notó como algo dentro de él se movía, una mezcla de culpa que no comprendía del todo y una tristeza que no sabía explicar. Mateo levantó la mirada otra vez. Sus ojos tenían una intensidad que descolocó a Alejandro. «¿Usted vive en ese coche?», preguntó el niño con inocencia. Carmen abrió los ojos, avergonzada. «¿Mateo?», pero Alejandro negó con la cabeza, conteniendo una leve sonrisa. «No, solo estaba pasando por aquí». El niño asintió, como si aquella respuesta tuviera sentido. Lucía observaba a Alejandro con curiosidad. Finalmente, rompió su trozo de pan en dos y se lo ofreció con una timidez casi imperceptible. El gesto lo dejó completamente inmóvil. «Gracias», susurró él, aceptándolo. El sabor seco del pan le resultó extraño, pero profundamente humano. El tiempo pareció detenerse en aquella pequeña cocina. Afuera, la lluvia comenzaba a regresar, golpeando suavemente el techo. Alejandro sintió que aquel lugar, tan humilde, estaba lleno de algo que su enorme mansión nunca había tenido. Carmen lo observaba en silencio, intentando descifrar sus intenciones. «No necesitamos caridad», dijo finalmente, con dignidad tranquila. Alejandro levantó la mirada. «No es caridad». Se sorprendió al escuchar sus propias palabras. Miró a los niños, luego a Carmen. Algo en su interior comenzaba a tomar forma, todavía difuso, todavía confuso, pero imposible de ignorar. «Solo. Creo que nadie debería estar solo». Carmen no respondió, pero sus ojos mostraron una emoción breve, casi invisible. Alejandro respiró hondo. Sabía que su vida estaba llena de reuniones, contratos y compromisos. Sabía que debía volver al coche, regresar a su mundo ordenado y distante. Sin embargo, sus pies no se movían. Observó el techo agrietado, los platos desgastados, las manos pequeñas aferradas al pan compartido, y sintió una certeza que lo desarmó por dentro. Tal vez no entendía por qué había llegado hasta allí. Tal vez no comprendía del todo qué estaba despertando en su interior. Pero sabía algo con absoluta claridad. No podía ignorarlos. No podía fingir que aquella escena no existía. Y por primera vez en años, sintió que no podía dar media vuelta e irse. El amanecer llegó cubierto por una niebla espesa que envolvía el barrio como una manta húmeda. El suelo todavía estaba mojado por la lluvia de la noche anterior, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el humo de las chimeneas improvisadas. Dentro de la pequeña casa, Carmen intentaba encender el hornillo mientras Mateo ayudaba soplando con cuidado para avivar la llama. Lucía tosía suavemente desde el sofá, envuelta en varias mantas. El sonido de un coche deteniéndose frente a la casa rompió la rutina silenciosa de la mañana. Mateo miró hacia la ventana. «Mamá»,
Es él. Carmen sintió como su estómago se tensaba. Durante toda la noche había pensado en la visita inesperada de Alejandro. Parte de ella quería creer en su promesa, pero otra parte, la más golpeada por la vida, desconfiaba. Alejandro golpeó la puerta con suavidad antes de entrar. Vestía ropa más sencilla que el día anterior, aunque su postura seguía reflejando un mundo muy distinto al de ellos. «Buenos días», saludó con una sonrisa contenida. Carmen asintió, manteniendo cierta distancia. No tenía que volver. Alejandro observó a Lucía toser nuevamente. El sonido era seco, profundo. Frunció el ceño. «Necesita un médico». Carmen bajó la mirada mientras removía la olla vacía. «Ya la llevé al centro de salud. Dicen que necesita pruebas. Pero...» Se detuvo. «Pero cuestan dinero», completó Alejandro con suavidad. Ella no respondió, y ese silencio confirmó todo. Mateo apretó los labios, mirando al suelo. Alejandro sintió como una incomodidad antigua le recorría el pecho, esa sensación de impotencia que creía enterrada bajo años de éxito y control. «Yo puedo ayudar», dijo finalmente. Carmen giró la cabeza con rapidez. «No». La respuesta fue firme, casi defensiva. «No quiero que mis hijos dependan de alguien que desaparecerá cuando se canse». Las palabras golpearon más fuerte de lo que ella esperaba. Alejandro sintió una punzada directa en su orgullo y en algo más profundo. «No voy a desaparecer». «Todos dicen eso», susurró Carmen. Lucía comenzó a toser con más intensidad. Mateo la abrazó, intentando calmarla. Alejandro dio un paso adelante, pero se detuvo. Algo dentro de él le gritaba que insistiera, que resolviera el problema como resolvía cualquier crisis empresarial. Pero esto era distinto. No podía comprar confianza. «Déjame al menos llevarla al hospital», pidió con voz más baja. Carmen dudó. Miró a su hija, pálida y temblorosa. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras acariciaba el cabello húmedo de la niña. Finalmente asintió. El hospital estaba lleno de ruido, luces frías y pasillos interminables. Lucía se aferraba al cuello de Carmen mientras Alejandro caminaba a su lado, sintiendo que cada mirada del personal sanitario lo juzgaba por razones que solo él entendía. Después de varias horas de espera, un médico salió con expresión seria. «La niña tiene una infección pulmonar avanzada. Necesita tratamiento inmediato y posiblemente ingreso». Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Cuánto costará?», preguntó con un hilo de voz. El médico mencionó cifras que parecían imposibles. El silencio cayó como un golpe seco. Alejandro firmó los documentos sin dudar. Su pluma se movió con seguridad, pero su mente era un torbellino. Mientras entregaba los papeles, recordó a su propio padre firmando contratos sin mirarlo nunca a los ojos. Recordó promesas rotas, ausencias largas y una infancia donde el dinero siempre reemplazaba el cariño. Sintió una culpa pesada instalarse en su pecho. Cuando Carmen vio los documentos, su expresión cambió de alivio a tensión. «No quiero deber nada». «No me debes nada», respondió él con calma. «Todo tiene un precio», replicó ella. Las palabras se clavaron en Alejandro como un eco del pasado. Horas después, Lucía dormía conectada a un suero. Mateo observaba en silencio desde una silla, con las piernas colgando sin tocar el suelo. Carmen permanecía junto a la cama, sin apartar la vista de su hija. Alejandro los observaba desde la puerta. Aquella escena despertaba recuerdos que había enterrado durante años. Recordó noches en hospitales visitando a su madre enferma, siempre acompañado por niñeras en lugar de su padre. Recordó el miedo infantil de quedarse solo. Se acercó lentamente. «No quiero reemplazar a nadie», dijo con voz ronca. «Solo quiero estar aquí». Carmen lo miró por primera vez sin barreras visibles. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. «No sabes lo que es perderlo todo», susurró. Alejandro tragó saliva. «Sí lo sé. Solo que lo perdí de otra forma». El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era frágil, humano. Mateo se levantó lentamente y caminó hacia Alejandro. «¿Vas a volver mañana?», preguntó. La pregunta lo desarmó. «Sí», respondió sin pensar. Mateo asintió, como si hubiera estado esperando esa respuesta durante años. Sin embargo, la calma duró poco. Una trabajadora social entró en la habitación con expresión seria. «Necesitamos hablar sobre la situación legal de los menores». «Carmen Paladesio, ¿qué significa eso?» «Hemos recibido una notificación sobre posibles condiciones de riesgo. Si no pueden garantizar estabilidad económica y médica, los niños podrían entrar en protección estatal».
Las palabras cayeron como un golpe brutal. Carmen comenzó a temblar. No, por favor. Mateo se abrazó a su madre, llorando en silencio. Alejandro sintió como la rabia y el miedo se mezclaban dentro de él. Miró a la trabajadora social. Yo puedo hacerme responsable. Ella lo observó con cautela. Eso requiere procesos legales complejos, pruebas de vínculo, evaluaciones psicológicas y tiempo. Entonces empiecen hoy, respondió con firmeza. Carmen lo miró sorprendida, con una mezcla de esperanza y terror. Cuando la trabajadora social salió, el silencio volvió a llenar la habitación. No tienes que hacer esto, susurró Carmen. Alejandro observó a Lucía dormida, a Mateo aferrado a su madre, y sintió que estaba mirando su propia historia reflejada en ellos. Quizás sí, dijo finalmente. Sin embargo, en ese mismo momento, su teléfono comenzó a sonar. Era su socio principal. El nombre parpadeaba en la pantalla como una advertencia. Respondió. La voz al otro lado fue directa. Si no firmas el acuerdo mañana, perderás la empresa. Alejandro cerró los ojos. El peso de dos mundos chocando sobre lo dejó sin aire. Miró a Carmen. Miró a los niños. Y por primera vez en su vida, no supo qué elegir. El teléfono seguía en su mano cuando Lucía abrió lentamente los ojos y susurró con voz débil. ¿Te vas a quedar? Alejandro no respondió, pero su silencio lo decía todo. El sol entraba suavemente por las ventanas de la nueva casa. Las paredes, ahora pintadas de un cálido color crema, reflejaban la luz sobre los rostros de Alejandro, Carmen y los niños. Los muebles eran sencillos, pero todo estaba limpio y ordenado. Afuera, los pájaros cantaban y un viento cálido movía las cortinas con delicadeza. La escena era tranquila, casi irreconocible comparada con la humedad y el frío que habían dejado atrás. Mateo y Lucía jugaban en la sala, construyendo una torre de bloques de madera. Cada risa, cada movimiento, parecía llenar la habitación con un calor que Alejandro no recordaba haber sentido nunca. Carmen observaba desde la cocina, sirviendo leche en vasos pequeños, sonriendo sin palabras. Alejandro se acercó con cautela, respirando hondo antes de hablar. Sabía que había llegado el momento de cerrar heridas que llevaba años cargando. Se arrodilló frente a Carmen, dejando que la distancia física reflejara la humildad de sus palabras. Carmen, sé que fallé antes, dijo, con la voz quebrada por la emoción. No estuve cuando debía. Tomé decisiones sin pensar en ustedes, en los niños, y lo siento de verdad. Me equivoqué. Quiero pedirte una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, para ser la familia que merecen. Carmen lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. El silencio llenó la habitación por un instante que pareció eterno. Lucía se acercó y abrazó a Alejandro, con Mateo siguiéndola. El abrazo se convirtió en un círculo donde todo el dolor y la distancia de años se disolvieron en un momento de pura humanidad. Yo también tengo miedo, susurró Carmen, entre sollozos, pero quiero intentarlo. Alejandro asintió, dejando que la emoción lo atravesara, que las lágrimas rodaran por su rostro mientras abrazaba a todos. La casa se llenó de susurros, risas nerviosas y llantos compartidos. La luz cálida del atardecer se filtraba por la ventana, pintando la escena de esperanza. Días después, la rutina comenzó a sentarse. Los niños asistían a la escuela cercana, Mateo mostrando curiosidad por aprender y Lucía recuperando fuerzas y confianza. Carmen preparaba la cena mientras Alejandro organizaba la casa, enseñando a los niños a cuidar cada pequeño detalle. No todo era perfecto, pero cada gesto, cada sonrisa y cada silencio compartido consolidaba una nueva vida juntos. Una tarde, mientras la familia estaba reunida en el salón, Alejandro tomó la mano de Carmen, mirándola directamente a los ojos. «Gracias por confiar en mí», dijo, con voz firme y cálida. «Prometo que no volveré a fallar». Ella sonrió, con lágrimas que brillaban en la luz del sol, y simplemente apoyó su cabeza en su hombro. Los niños se acomodaron a su alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, todos se sintieron realmente seguros, completos. El pasado seguía presente, pero ya no los definía. Cada error, cada pérdida, cada miedo había dado paso a algo nuevo. Una familia elegida, unida por afecto y compromiso, y no por obligaciones o sangre. Y mientras la tarde se desvanecía en un cielo naranja y dorado, Alejandro susurró a Carmen: «A veces la familia no se hereda, se elige con el corazón».